Hola, buenos días. Bueno, si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque eso quiere decir que has tenido disciplina para poder acabar las primeras 4 lecciones o los primeros 4 vídeos que comprenden la primera lección. También comentarte, eh, y una cosa que te quería comentar era, mm, mira, existe lo que es un comentario bíblico, en este caso es el comentario bíblico de Matthew Henry, y viene muy bien porque podemos profundizar un poco más en lo que estemos leyendo, ¿no? En este caso, como estamos centrados en leer Juan, a ver, ¿dónde estás? Que no lo veo ahora. Aquí, perdón. Juan, pues entonces tú te vas aquí, por un lado, en la izquierda tienes el texto bíblico, lo que dicen las Sagradas Escrituras, y luego en la parte derecha tienes un comentario que ha hecho este señor, ¿vale? Entonces, puede ayudarte a pensar en lo que has leído, a, a meditar y un poco a entender también, ¿no? Hay cosas que a veces se nos escapan y bueno, pues siempre esta herramienta pues es muy útil. ¿Vale? Eso por una parte. Entonces, perdón, estábamos leyendo el capítulo, habíamos leído el 1-2, nos quedaba el capítulo 3. Bueno, voy a seguir con la Biblia online mejor. A ver, más abajo. Juan, Juan, capítulo 3. Vale. Bien, vamos a continuar con la lectura bíblica y luego seguiremos con el discipulado. ¿Vale? La lección número 2. Entonces, Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Vale, antes que nada te lo explico. Nicodemo era un alto encargado de los fariseos. Como te dije, fariseos pues eran personas expertas en la ley de Moisés, en lo que había dicho, lo que le había dicho Dios a Moisés y entonces ellos pues eran los expertos los que llevaban o los que hacían que se cumpla esa ley. Sin embargo, lo malo de los fariseos es que ellos habían añadido leyes que Dios no había dicho y no solo eso, sino que obligaban al pueblo a cumplir esas leyes cuando ni ellos las cumplían, ¿no? Eran hipócritas. Entonces nos encontramos aquí en el capítulo 3 que Jesús está hablando con un alto cargo de los fariseos, que en este caso era Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea. Antes de leer esto, vamos a explicar desde el 1 al 21, ¿vale? Bueno, como os he dicho, está aquí Jesús hablando con Nicodemo y hay que hacer notar que Nicodemo fue a Jesús por la noche, ¿vale? Lo que indica que probablemente se estaba escondiendo, ¿no? Del resto de fariseos, porque recordamos que los fariseos estaban en contra de lo que decía Jesús, porque Jesús em, había venido a cumplir la ley, pero la ley de Dios, no la que ellos habían inventado. Por lo tanto, Jesús le decía claramente, oye, estáis aquí eh, haciendo cosas que no debéis hacer, ¿no? ¿Cómo qué cosas? Pues si os acordáis en el capítulo anterior, en el habíamos visto que Jesús purifica el templo, donde veíamos que había muchos mercaderes que vendían bueyes, ovejas, tal, y todo esto pues con el fin de ganar dinero, ¿no? Eh, en la tradición, o si vemos o vamos a los libros de Levítico del Antiguo Testamento, vemos que Dios instaura unas normas para cuando tú pecas, ¿no? Oye, pues tienes que sacrificar una serie de animales con un cierto rito y tal, ¿no? Pero realmente aquí lo que no se estaba cumpliendo eso, aquí lo que se estaba haciendo era ganar dinero, ¿no? Entonces él abiertamente le dice, oye, sois unos ladrones, aquí estáis pues intentando ganar dinero con esto, ¿no? Y no es correcto. Em, y bueno, pues este tipo de actos pues no le gustaba a los fariseos. Entonces volvemos al capítulo 3, que es el que estábamos leyendo, y vemos que Nicodemo va a Jesús por la noche, porque probablemente se estaba escondiendo de los otros fariseos, y le dice rabí, ¿vale? Rabí es maestro, ¿no? Es como que le está diciendo a alguien, le está, como le está dando, ¿no? Esa autoridad que Jesús merece. O sea, está reconociendo esa autoridad, ¿no? Entonces aquí ya vemos un principio o una primera idea también de que Nicodemo probablemente creía, ¿no? Creía lo que Jesús decía, pero estaba confuso porque obviamente pues es un hombre y no había entendido bien todo, digamos, no había entendido todavía el Evangelio, ¿no? Entonces, dice, dice, lo diré, Nicodemo, ¿no? Que él sabe que viene de Dios porque nadie puede hacer estas señales si no está con Dios. Y entonces Jesús le responde en el versículo 3. Y cuando Jesús dice de cierto es porque lo reafirma doblemente, ¿no? Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, tú que ya has llegado hasta aquí, has escuchado la lección número 1 de la salvación, ya sabes que cómo se llega a ser hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento. Entonces aquí Jesús lo está reafirmando dos veces. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se queda loco y dice, ¿cómo puede ser que un hombre nazca de nuevo ya siendo viejo, ¿no? Puede entrar otra vez en el vientre de su madre. Dice, y Jesús nuevamente dos veces dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí lo matiza, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es.
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Vale? No se trata de un nacimiento físico, como ya vimos en la lección número 1, sino que es un nacimiento espiritual. Y dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí él dice que aquel que nace del Espíritu es como el viento, ¿no? Que no sabe ni dónde viene ni dónde va. Básicamente porque es algo que no es físico, ¿ya? Es algo espiritual, entonces no se ve, no se tacta, no tiene un tacto. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel? O sea, aquí Jesús le dice, se supone que tú eres un principal de los judíos, un fariseo de renombre tal, y no sabes esto. Me vienes aquí por la noche a preguntarme a mí. Es curioso, ¿verdad? ¿No? Que el que se hace llamar importante, que es un fariseo, que sabe mucho de la ley, pues no sabía esto. Y entonces otra vez Jesús le dice dos veces, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Vale? Porque básicamente él estaba aquí, cabe destacar lo que hablaba yo en uno de los vídeos anteriores. ¿Veis que se habla en plural? Lo que no sabemos, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí, aquí hay un cierto indicio de la Trinidad, ¿vale? Jesús habla en plural, ¿sí? Como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, él está dando testimonio, ¿no? De todo lo que se está diciendo, que hay que nacer de nuevo, pero nadie recibe ese testimonio, ¿no? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, él mismo va a ser levantado, ya lo está aquí eh, prediciendo, ¿no? Porque va a ser levantado en la cruz. ¿Para qué va a ser levantado en la cruz? Pues aquí en el versículo 15 lo matiza, ¿no? Para que todo aquel que en él cree, o sea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez lo dice claramente. Hay que creer. No se trata de nada más, es creer. Aquí no dice hay que creer y hacer esto, esto y esto. No. Aquí Jesús mismo está diciendo que hay que creer en Jesús para que no te pierdas y tengas vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te lo vuelve a decir, ¿vale? Porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por medio de Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Vale? Y bueno, aquí ya empieza a decir que obviamente que el que no le gusta la luz es porque le gusta más las tinieblas, ¿no? Al final el que hace lo malo se está escondiendo de la luz y bueno, la luz es Jesús, ¿no? Bien, vamos a seguir con el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y allí estuvo con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. De este de quien hablan es de Jesús, ¿no? Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. ¿Vale? O sea, aquí Juan el Bautista está diciendo que Jesús es el Cristo y que Él no es el Cristo y que por eso Cristo va a ir creciendo en popularidad y Juan el Bautista, que en este momento pues era un profeta de renombre,
va a ir menguando, ¿no? Y esto acaba diciendo, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar a lo que es la lección del discipulado. En esta segunda lección vamos a ver la seguridad eterna. ¿Eso qué quiere decir? En resumidas cuentas, es que cuando tú eres salvo, cuando Dios te ha hecho su hijo, ya no hay forma de perder pues esa salvación, ¿no? Aunque el diablo te vaya a ir persiguiendo o convenciendo, intentando convencer de que ya no eres digno, ¿no? de merecer esta salvación. Y ciertamente no somos dignos, pero eso no quiere decir que Dios actúe como nosotros los humanos. ¿Te portas mal? Ah, bueno, pues te voy a castigar. No, Dios no actúa así. Entonces vamos a ver esa seguridad eterna que tenemos gracias a que Dios es bueno. Y a ver, mira, esta es la lista que estábamos apuntando, todas las características que nos encontramos de Dios. Y Dios es alguien en que se puede confiar. Perdón, he tenido que pararlo un momento. Como decía, pues Dios es alguien en que se puede confiar. Y esto lo vamos a ver ahora. Ahora que soy salvo, ¿existe algún peligro de perder mi salvación? Una vez que un cristiano ha definido la cuestión respecto a su salvación como la Biblia lo indica, por gracia, a través de la fe en el Señor Jesucristo, es importante que entienda la forma en la que esa decisión ha afectado positivamente a su vida entera. En la lección anterior aprendimos que solamente hay dos familias sobre la tierra, la familia carnal o humana y la familia espiritual o de Dios. Aprendimos que nacimos siendo parte de la familia carnal por el simple hecho de haber nacido físicamente y que nacimos a la familia de Dios por la sabia decisión de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Juan 1 del 12 al 13. En esta lección número 2 estudiaremos la posición del nuevo creyente dentro de la familia de Dios y con base en lo que dice la Biblia aprenderemos que el cristiano tiene seguridad de salvación. Vamos a leer Juan 1, 12. A ver. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Respecto a la seguridad de la salvación, veamos el testimonio del Señor Jesucristo. Jesús mismo declaró, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Juan 6:37. Aquí, Juan 6. A ver qué le pasa a esto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces tenemos esa seguridad de que no nos va a echar fuera. Dios no te echará de su familia bajo ninguna circunstancia. Esto tienes que subrayarlo. Lea Juan 10 del 27 al 29.
Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es cierto, ¿no? No importa qué es lo que pase, realmente, ¿quién puede quitarle algo a Dios? Nadie a menos que Dios quiera, ¿no? Y Jesús ya te está prometiendo que no va a echarte fuera. Entonces, es importante tener claro este principio. Una vez que tú has aceptado al Señor, no, Él no te va a echar, Él no te va a abandonar. Nadie te puede quitar de su condición que Él te ha dado. Ahora bien, quiero matizar esto, ¿no? ¿Qué ocurre si alguien dice ser salvo y después de un año, por decirte algo, después de un tiempo, el que sea, esta persona se aleja de Dios? Bueno, pues aquí hay una hipótesis, ¿no? Y es que realmente pues esta persona nunca aceptó a Jesús con honestidad, ¿no? Con sinceridad, y simplemente pues lo hizo pues a lo mejor por traición o por presión o por cualquier otro motivo, pero no fue algo honesto. Porque si es honesto, realmente es complicado que una persona se aleje, ¿no? Todos podemos tener dificultades en la vida y altibajos, pero en algún momento acabas volviendo. Te puedes desviar un poco del camino y volver otra vez, ¿no? Recordamos que seguimos viviendo en este cuerpo físico, en este cuerpo carnal, vamos a tener tentaciones, vamos a pecar, pero la clave es confesar nuestro pecado para que Él nos limpie y nos perdone. Entonces, si tú dices ser salvo, si dices ser creyente, pero no, digamos, no tienes esa relación o no tienes no haces las cosas que están conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pues probablemente piénsatelo, porque probablemente pues no has entendido bien lo que es el Evangelio y no has entendido bien cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Pero, como viene a decir en este caso, en la lección, es que si tú realmente has creído y has venido a Él, tú estás en su familia y nadie te va a quitar de su familia. Dios es Dios. ¿Quién puede contra Dios? Aquí Jesús dice claramente que nadie puede hacer que pierdas tu salvación porque Dios, tu Padre, es mayor que todos. Por lo tanto, nadie es capaz de arrebatarte de su mano. Muy bien, Dios no me echará de su familia y ninguno tiene poder para arrebatarme de su mano. Pero, ¿qué hay de mí? ¿Es posible que yo haga algo que cause que pierda mi salvación? Esto es un pensamiento muy humano, que nosotros pensamos que ahora que somos hijos, pues puedo enfadar a Dios, tal. Te repito, tú eres hijo no porque tú hayas hecho algo o hayas tenido que hacer algo. Tú eres su hijo porque Él ha dado ese regalo. Es por medio de gracia y por fe. Él te ha dado ese regalo. Tú no te merecías ser su hijo. Sin embargo, pues Él lo ha hecho posible. Entonces, este pensamiento de es posible que yo haga algo que cause que pierda mi salvación es un pensamiento muy humano y erróneo también. Vamos a ver, punto número A. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, no por buenas obras. Voy a subrayarlo esto aquí. No por buenas obras. Es un regalo de Dios. Vamos a leerlo en Efesios 2, del 8 al 9. Y si no lo estás haciendo, abre tu Biblia y busca Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 8 al 9, ¿puede ser? Del 8 al 9, sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O
sea, esto no es algo que nosotros hayamos hecho. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Vale? Esto es importante, es un versículo clave. Apúntatelo, memorízalo y medita en él constantemente. Somos salvos por gracia, por medio de la fe que hemos tenido en Jesucristo. Y esto no es algo nuestro, es un don que Dios nos da, que no es por obras, porque si fuera por obras, el que tiene medios económicos podría hacer muchísimas más obras que el que es pobre. Y se podría gloriar y podría decir, yo he hecho esto, he hecho aquello, he hecho tal, he hecho 3, 4, 5 mil millones de cosas, mientras que tú, ¿qué has hecho? Nada. Pues Dios no actúa así. Dios da equidad para todos, ¿no? Igualdad. Y Él nos ha dado un regalo y entonces nosotros no hemos hecho nada. Así que no nos podemos gloriar de algo que no hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, ningún cristiano puede perder su salvación por su propia causa, porque ningún cristiano la ha obtenido por sus propios méritos. Es importante esto. Vamos a leer Gálatas 3:10 y Santiago 2:10. Repito, abre tu Biblia, subraya estos versículos, busca Gálatas 2:10 o 3:10 era. Perdón, 3:10. 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no pertenece, perdón, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y me continúa, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Sí, es por fe. Sigamos, vamos a Santiago era Santiago 2:10. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y el primer versículo que no había, hermanos míos, vuestra fe, vale, perdón. Bueno, sí, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces aquí vemos, aquí la Biblia dice que si nosotros pudiéramos hacer alguna buena obra para ganar o para retener nuestra salvación, la perderíamos inmediatamente. Creo que este versículo está erróneo, pero si volvemos a Gálatas, a ver, a ver. Vale, en el que decía, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Básicamente nosotros no hacemos nada, es fe, y por eso no podemos perder la, la salvación, porque Dios nos la ha regalado. Vamos a leer Gálatas 2:21. 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces
por demás murió Cristo. Y esto es cierto. O sea, si nosotros tuviésemos que hacer algo para poder ganar ir al cielo, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Qué sentido tiene ese sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿no? Si al final nosotros podemos conseguirlo por nuestros propios méritos. Entonces, volvemos a la lección. Este verso claramente dice que si nosotros pudiéramos ser justificados por la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano. ¿Vale? Y es lo que comentaba, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Medita en estos versículos, en estos capítulos que hemos leído. Relee Juan. Si no has completado las lecciones perdón, los ejercicios de la lección número 1, hazlo antes de continuar, porque es importante, es un compromiso que has tomado, no es una decisión que has tomado, comprometerte a hacer estas lecciones y parte de las lecciones son hacer los ejercicios. Ahora te toca a ti y bueno, cualquier cosa, como dije en el vídeo anterior, me podéis enviar un email, lo dejo en la descripción. Muy bien, hermanos, que tengáis un muy buen día.